Ignacio Carrasquero. Ignacio. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esta nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Disculpen el retraso, tanto con unos minutitos de atraso, pero bueno, bienvenidos, como todos los lunes y viernes, 8 de la noche y un poquito más, a través de esta señal 100.7 FM para la ciudad de Orlando y a través de www.más100fm.com. También nos pueden escuchar y buscar a través del fanpage en Facebook, Más 100 FM, nuestras redes sociales, @Más 100 FM, y para este programa, @Caja Musical _. Bienvenidos, hoy 9 de marzo del año 2026 y estamos en pleno World Baseball Classic y vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Como siempre, agradecer a Efraín González la asistencia técnica, hacer posible que lleguemos a todos ustedes. Tuve la oportunidad de estar en Miami brevemente el día sábado, aprovechando un aventón, porque manejando no iba a ir, pero bueno, disfruté muchísimo de la victoria de la selección venezolana de béisbol sobre la selección de Israel. Vamos a estar hablando de eso, del ambiente y de cómo vemos este World Baseball Classic. Recordarles ahí en un momentico, bueno, está demorado por lluvia el juego Cuba-Puerto Rico en el Irán Bithorn en San Juan, Puerto Rico, y el Venezuela-Nicaragua ya se está jugando. El update del Cuba-Puerto Rico que ya están calentando, y en el cierre del cuarto en Miami, Venezuela 2, Nicaragua 0. Para hablar de todo esto nos acompaña desde Destin, Florida, nuestro amigo Miguel Romero. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches, Ignacio. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven. Un placer estar aquí de vuelta, Sí, que Ignacio. bastante tiempo, la verdad, la última vez que nos visitaste. Sí, Eso fue con música incluida y estábamos correcto. hablando de otras cosas, ¿no? Hoy Perfecto. vamos a tocar tu otra especialidad del béisbol y para que nos dé un poquito tu opinión de esta edición del World Baseball Classic 2026. ¿Qué te han parecido los juegos y cómo ves no solo a nuestra selección Venezuela, sino cómo ves a los otros equipos, ¿no? En general, ¿qué te ha parecido hasta ahora el torneo? Sí, hasta ahora el torneo, los cuatro pools bien parejos, por lo menos en el papel. Yo siempre digo que, como me han enseñado, el béisbol en cualquier latitud, es bueno verlo. Y sobre todo el picheo. El picheo siempre en los torneos cortos decisivo. Es decir, no es lo Eso, mismo. eso te quería comentar, ¿no? Y lo escuchaba de varios especialistas. Faltando un par de días para que comenzara el torneo, tuve la oportunidad de entrevistar a una periodista especializada en béisbol que luego pude saludar y conversar con ella un ratito en el estadio, Liz Carvalle, perdón, y también conversaba con Mari Montes, ¿no? Que Correcto. bueno, Marimonte son palabras mayores, y Exacto. conversábamos y ambas coincidían en algo clave que tú acabas de decir, ¿no? Como buen conocedor. Torneos clave, cortos, perdón, la clave muchas veces es el picheo, el Picheo. lanzadores. Ahí había mucho, digamos, por parte de la selección Venezuela había, bueno, sabemos que no está Pablo López, había varias bajas, y esa Correcto. era una de las dudas, ¿no? ¿Y qué te ha parecido el picheo hasta ahora El de la picheo última etapa del venezolano, béisbol? por ejemplo, el factor sorpresa, este muchacho de Jesús, que viene Increíble, ¿no? increíble lo que Increíble. hizo, le está dando un respiro a toda la rotación de Venezuela. Haber hecho lo que hizo contra Israel, excelente, y de verdad que, pero contra Israel, contra el equipo que Sí, jugó. correcto. Sí, Ajá, entonces correcto. eso le dio un respiro al manager Omar López. Omar, que yo lo conozco desde la época de Caribes, recuerden, es coach de banca de los Astros de Houston, nada más y nada menos que los Astros de Houston, y básicamente es la mano derecha de Joe Espada, y Omar, solamente entre Omar López y Johan Santana como coach de picheo, yo creo que esta selección de Venezuela va a dar que hablar. ¿Okay?
a pesar de que también tenemos a Miguel Cabrera como coach de bateo y tenemos a Carlos Méndez como coach de bateo en la parte ofensiva, pero como siempre decimos, en torneos rápidos, cortos, apenas 4 juegos en lo que llaman la parte previa al playoff y luego se viene muerte súbita. No podemos esperar nada, ningún error y con gente que de la calidad de Johan Santana, de la calidad de Omar López, de la mano del equipo venezolano, wow, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo para mí depende, en el caso de Venezuela, no tanto el juego de hoy, para que tengan una idea, ya Venezuela está técnicamente clasificada para los que están siguiendo el béisbol de, como dicen, a cuenta gota. Lo que resta es saber quién queda primero en esta llave. Y si queda Venezuela, nos toca, por lo que tengo entendido, es Corea en lugar de Japón. Nadie quiere Sería, Japón. eso sería, eso sería un gran alivio, ¿no? Porque Correcto, correcto. evitar a Japón, que bueno, Exacto. De a todas maneras, Japón, ¿no? como muchos, me imagino muchos japoneses dicen, ¿no? Si quieres quedar campeón, tienes que ganarle al campeón. Si no es en los cuartos de final, por lo que veo por la organización del torneo, se te toca verlo probablemente en semifinales, pues, pero para eso estamos, digamos, y yo pienso que la rotación de Venezuela, si como conocemos, los que conocemos a Omar López, lo hace como debe hacerlo y se da, hay chance. Fíjense que el juego de Japón con Corea fue un juego bien cerrado, o sea que a pesar de que Corea perdió 2 juegos, perdió bien, 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 Este grupo fue bien cerrado, ¿no? Porque al bien cerrado, final más cerrado de lo que la gente se Australia, imaginó. Australia dio la sorpresa y pudo haber Correcto. clasificado también. Y Sí, hubo tres selecciones con 2-2, ¿no? Entonces, correcto, que se decidió por golaveraje, como llaman, pues, o sea, se tal decidió cual. por. Y eso pesó mucho, pero yo pienso que en ese grupo pasaron los dos que yo pensaría que iban a pasar originalmente. Japón acompañado por probablemente Corea. Esa era mi selección de número 2 de ese grupo, ¿no? Igual que en esta, donde está Venezuela, Venezuela Dominicana, dos Ujú. powerhouse ofensivos. Y entonces, hablando con amigos dominicanos, me han dicho que ellos le tienen mucho temor, mucho respeto a la selección venezolana por el tema casualmente del picheo. Aquí hay que ver el picheo dominicano contra el picheo venezolano. Vamos a ver qué pasa mañana, que mañana se decide gran parte del resto del torneo, porque el que llegue de primero en esta llave, como digo yo, va contra Corea, que tampoco es nada fácil, ¿ok? No hay No, nada. no lo es, no lo es. Yo creo que cuando tuvieron su mejor actuación, creo que se cruzaron con los venezolanos, ¿no? En cuarto de Correcto, final, correcto. en una de las primeras ediciones del Una de las Clásico. primeras ediciones nos quedamos en el camino, fue contra Corea. Y luego contra Estados Unidos, la más La reciente, más cuando tuvimos reciente, una correcto. actuación sobresaliente fue esa, pero no, bueno, el relevo no pudo y nos voltearon la Sí, tortilla al final. sí, Eh, sí. pero a diferencia de otras oportunidades quizás, y déjame detenerme un momentico con el tema de la actuación de Manuel de Jesús, ¿no? Porque fue increíble, fueron 5 innings donde apenas permitió 2 hits, una sola carrera, ponchó Sí, a 8. Y no estaba en los papeles quizás para ser uno de los abridores y fíjate, tuvo esa gran sí, actuación eh, y era lo que más se temía, ¿no? Que quizás el picheo venezolano iba a ir con muchas bajas. Em, Venezuela en esta oportunidad, a diferencia de otros clásicos, quizás no es tan favorita, o sea, no se le tomó tanto en cuenta, aunque sí, obviamente se decía que era una de las selecciones fuertes. Pero para todos los entendidos, los grandes favoritos son Estados Unidos, Japón y quizás Dominicana, ¿no? correcto. Entonces, quizás no llegar con ese papel del equipo a vencer nos ayude, porque los muchachos se ven muy motivados, la verdad. El trabajo también, tú mencionabas a Omar López, pero imagínate, ahí los coaches tenemos está Eduardo Pérez, está Johan Santana, está Miguel Cabrera, o sea, eh, eh, todo ese equipo de coach fueron grandes jugadores, ¿no? Sí, Y jugadores de peso en las grandes ligas. Entonces, correcto. eh, Muy importante eso. yo- El fanático, digamos, y es normal que eso suceda, a veces se encandila con los grandes jugadores que están al campo y obviamente ellos son los que van a producir resultados.
pero no hay que desmeritar el cuerpo técnico de Venezuela en este mundial. Ha estado, aquí no, aquí sí es verdad que mis respetos para la gente quizás de todo, de toda esta organización de Venezuela que dijo, en esta oportunidad no importa que no seamos favoritos, nos quita bastante presión de encima, más bien vamos a hacer lo que yo siempre les digo cuando, por ejemplo, me tocaba ser manager es, vamos a divertirnos, sobre todo vamos a have fun. Vamos a divertirnos, que este es un juego que hay que no solamente jugar seriamente, pero también hay que jugar con mucho calor, con mucha concentración y sobre todo divertirse. Pues es un juego que hay que divertirse. Más Fíjate que, fíjate que eso era lo que yo precisamente noté, ¿no? Estando en el Long Depot el sábado. em, la alegría de los jugadores, los metidos que estaban en el juego, cómo celebraban cada hit, etcétera. Y obviamente el público contagiado, ¿no? correcto, Entonces, obviamente el juego más importante, quizás, obviamente ya está la selección clasificada, está ganando 2-0 en el quinto inning a Nicaragua, ya con esto serían 3 victorias en 3 encuentros, pero el juego de mañana es muy importante frente a Dominicana por 2 razones. Una, para llegar con un buen estado anímico y ver de verdad ante el rival de más peso que vas a conseguir en primera ronda, cómo te desenvuelves, cuál es el resultado. correcto. Y el otro, más importante aún, es tratar de evitar a Japón, por lo menos ahorita, ¿no? Ya si toca en Exactamente. semifinales, tocó, pero entonces, para mí, quizás la clave del torneo, obviamente la clave es ganar todo, ¿no? Y llegar, bueno, se puede perder mañana, igual se puede ganar el torneo, pero eh, pareciera que ese en el aspecto quizás psicológico y emocional es el juego más clave, pues, digamos, del torneo, Correcto. ¿no? Sí, yo creo que ese juego de mañana contra República Dominicana, vamos a decir que yo tengo mucha buena vibra, se nota como tú bien dices, Ignacio, que el equipo, este equipo tiene mucho carisma, o sea, como no son favoritos, por lo menos para mí, prefiero pasar como que no soy favorito, no hay problema, sin embargo, si tú ves los números de los peloteros ofensivamente que conforman al equipo venezolano, o sea, Eugenio Suárez, Jackson Osorio, Ronald Acuña, o sea, cualquiera otro, Ronald, por cierto, acaba de dar un ron, la segunda carrera fue un ron correcto, solitario de él. es lo que te Chorio, digo, es lo que que no pudo estar en los primeros juegos, ya está en la alineación y está jugando. exactamente, Eugenio Suárez lo vimos en el juego frente a Israel y metió un jonronazo sí por el jardín señor, derecho es lo que que te llegó digo, bien lejos. aquí O sea, el que menos figura, digamos, Salvador Pérez, ¿cómo tú vas a decir que sí. Salvador Pérez, los hermanos Contreras, wow, orgullo de Aragua cuando tú dices, wow, esta gente de Puerto Cabello, que tú dices, wow, esta gente están haciendo lo imposible porque ellos te lo dicen, estamos representando a Venezuela entonces, y yo estoy seguro que inclusive, vamos a suponer en el peor caso que nos toque enfrentarnos a Japón. Yo quiero ver ese juego de cerca porque puede ser que esté hasta Yamamoto pichando por Japón, pero es que está el equipo venezolano, tiene un powerhouse ofensivo. O sea, no va a ser fácil tampoco, no creo que sea tan fácil. Y lo que tiene que responder, obviamente, que sabemos, es el picheo. El picheo ya en unos cuartos de final, en una semifinal, tiene que estar respondiendo y el mínimo parpadeo, bueno, tienes todo, o sea, gracias, como dices tú, a De Jesús, gracias a Ranger Suárez, que agotaron que es el otro tema de este mundial que tiene cuotas de picheo. O sea, tú tampoco puedes decir, bueno, o sea, por ejemplo, del lado de Estados Unidos, Escúbal, Skenes, que son dos Cy Young, sí, pero no es lo mismo decir, mira, están los Cy Young, sí, pero están restringidos a 65 picheos. No es que puedes jugar el juego completo, que lo puede lanzar Scubal o lo puede lanzar Skenes, pero entonces tienes un tema que tienes que jugar también con el relevo. Entonces, el relevo es importantísimo en esta segunda Claro, ronda. el tema de las restricciones que bueno, son antipáticas, pero bueno, al final el Que son Major parte del League. juego, pues. Sí, y todos los equipos tienen que lidiar con eso, y Major Correcto. League al final es la dueña del torneo y decide.
correcto. Pero bueno, vamos a ver, los veo bien inspirados y veo, hay como un buen teamwork, ¿no? Y se ve una buena hermandad. Sí, Vamos a ver si arrancan este juego en particular. Lo estoy monitoreando aquí, está 3-0 ya. Anotaron una nueva carrera exacto, en comienzo del quinto inning. Eh, entonces, bueno, se destaparon a batear ya 3 hits seguro, seguidos. Entonces ya seguro, están 3-0. seguro. Yo Eh, pienso que es cuestión de hacer las rutinas para el equipo de Venezuela contra un equipo como el de Nicaragua, que el atractivo que tiene es que está Dusty Baker, ¿ok? O sea, Dusty Baker sí, está del correcto. lado contrario en este lado, o sea, está jugando por Nicaragua, es el manager de Nicaragua, pero indudablemente que hay un desbalance muy fuerte, pues, indudablemente. En cuanto a los managers del torneo, bueno, hay conocidos de Venezuela, porque el manager de Seguro, Puerto Rico es el manager de los Navegantes Magallanes por las próximas correcto, 2 temporadas, porque lo renovaron. Yadier Molina, está Dusty Baker dirigiendo a Nicaragua, está Chervelli, el correcto. venezolano, dirigiendo a Italia. O Italia. sea que tenemos varios Sí, ahora, managers conocidos de la afición venezolana. yendo a tu pregunta porque estamos concentrados en los pools CD, que es, digamos, Ujú. Japón, Corea, Venezuela, Dominicana, pero del otro lado, increíble que hay todavía 3 equipos invictos en el grupo de Estados Unidos hasta ahorita. Correcto. Está Ujú. Italia, está México y está Estados Unidos invicto y todavía no Correcto. sabemos cómo va a quedar eso. Se supone que debería pasar probablemente Estados Unidos de primero de ese grupo y segundo a discutirse entre Italia y México, pero uno Sí, nunca no, sabe. México ha sido una grata sorpresa, como lo fue Australia, aunque no lo alcanzó para pasar, pero fue una Sí, excelente sorpresa. Repasando un poco ese grupo que viene siendo el B, obviamente gran favorito era Estados Unidos junto, y como México como segundo, pero fíjate, Italia eh, va invicta, hoy juegan México, Estados Unidos, entonces todo dependiendo de lo que suceda ahí, que en teoría debe ganar Estados Unidos, claro, Italia, bueno, tendría un gran chance de meterse como segundo. Y bueno, obviamente en ese grupo, para mí la sorpresa es Italia hasta ahora, de Gran correcto. Bretaña y Brasil, no, creo que no se esperaba mucho, ¿no? Sí, no, Gran Bretaña y Brasil, lamentablemente, todavía el nivel no llega. Tienen buenos peloteros, fíjate, yo no sabía, por ejemplo, Jazz Chisholm, o sea, que juega con los Yankees, estaba jugando con Gran Bretaña, pero wow, por su ascendencia, digamos, anglo. Ujú. Pero aparte de él, así conocido, o Harry Ford también era otro que también está en ese equipo de Gran Bretaña, pero yo decía, bueno, aparte de estos dos muchachos, ¿quiénes están que uno conozca? Que uno diga, bueno, estos son grandes ligas, no hay muchos, pues. Entonces, muchos, o por ejemplo, en el caso de Brasil, Tiago da Silva, Tiago, o sea, Tiago Ujú. lo conocemos del béisbol venezolano, Correcto. pero nunca podemos ponerlo en el mismo nivel de lo que tiene el lado enfrente, pues. Del lado enfrente está en la selección de Estados Unidos, ese All-Star de verdad también, y tenemos la suerte de que, por ejemplo, Scubal dicen que solamente ha pichado un solo juego y todavía están pensando a ver si le hacen un permiso especial, Tigres de Detroit, etcétera, a ver si logra por lo menos pichar unos innings de los playoffs. Todavía no se sabe, pues, pero ese es otro tema del lado de los otros dos grupos que hemos también pasado por alto Puerto Rico, Canadá, del lado del grupo que está Quería, jugando. quería, repa- quería repasar contigo primero, porque como estábamos hablando también de Japón, vamos a repasar el grupo C. Japón indudablemente cumpliendo con todas las expectativas, Correcto, tiene 3 ganados, 0 perdidos, ya clasificado. Eh, Corea, lo interesante fue Corea, Australia y China Taipei o Taiwán, como la quieran llamar, los sí, tres con récord de 2-2. Obviamente por diferencia de carreras, etcétera, Corea pasa como segundo. Pero bueno, Australia fue una sorpresa. Quizás China Taipei total, no, porque bueno, ya estamos acostumbrados a verlo jugar béisbol de toda la vida, sobre todo en pequeñas ligas y categorías inferiores. correcto. Son selecciones fijas en torneos y en instancias decisivas. Pero Australia a mí sí me sorprendió bastante, ¿no? Además, Totalmente. no solo porque hayan terminado con récord positivo, pero de 500, digamos, pero Exacto. eh, por cómo jugaron los juegos.
Sí, el béisbol en ese grupo, el béisbol que ha avanzado más sin lugar a dudas Australia. Es una de las sorpresas favorables. Lamentablemente por gol averaje no le alcanzó, pero y sobre todo que cayó al final contra Corea 7-2, pues eso fue la Ujú. diferencia, pues que en el juego entre ellos dos pues, ganó Corea, pues que ellos lo sabían. Era quizás ahora pasando un poco quizás al grupo de Venezuela y Dominicana, era mi único temor, estoy muy sincero para los que nos están oyendo y viendo, era ese primer juego contra el Netherlands, porque Netherlands, olvídense que no es Netherlands, es Aruba, Curazao, Bonaire, pero sobre todo Aruba, Curazao, Correcto. es un equipo de Por curazoleños y cierto, estaba jugando el hijo de Andrew Jones, por cierto. correcto, correcto. Y el juego ese fue más cerrado lo que pareció, pues, o sea, un juego Ujú. que, si bien teníamos a Ranger Suárez del lado venezolano, ese juego estaba apretado los primeros 4 o 5 innings y luego se fue abriendo y bueno, creo que quedó 6-2 yo respiré. Yo cuando vi que ganamos ese primer juego, yo dije, bueno, ya nos queda Israel, nos queda Nicaragua y eventualmente vamos a enfrentarnos a Dominicana, pues, por el liderazgo del grupo, pues. Entonces yo dije, Hasta bueno, pero ese ahora, primer, hasta ahora, obviamente todavía se está jugando, está todavía en el quinto inning, 3-0, etcétera. Pero de perder Nicaragua con Venezuela, que es lo que debería ser en el papel, Nicaragua sería la gran decepción quizás de este grupo, correcto, yéndose sin, o sea, porque si sí, bien Nicaragua no es que sea una potencia, pero sí es un país beisbolero, ha participado eso, como invitado en la Serie del Caribe, ha participado en la Serie de las Américas, digamos, tiene tradición, a diferencia de la mayoría de los países centroamericanos, tiene tradición beisbolística y no futbolística, correcto, ¿no? correcto, Eh, sí. Así como Quizás vimos ellos quedan a Australia, deber, ¿no? así como vimos a Australia positivo, veríamos en el otro grupo, vemos a Nicaragua dando un paso atrás, pues. Muy probablemente. Inclusive en el grupo de Puerto Rico y Canadá, todavía falta también ahí ver qué puede pasar, pero pareciera que Puerto Rico está fijo en uno de los puestos y nos Y, faltaría quizás el segundo entre Cuba y Canadá, ¿no? Porque entre Cuba y ambas en Canadá. ese grupo A, dos Correcto, victorias Puerto Rico, dos victorias Cuba, pero van a enfrentarse en unos minutos, juego que va a comenzar con retraso por lluvia. Canadá tiene una correcto, victoria y una derrota, y ya Colombia y Panamá, que Panamá también para mí es una desilusión, exactamente, ambos eliminados con una victoria y tres derrotas, ¿no? Tanto Colombia correcto. como Panamá se van ya. Eh, Colombia, bueno, recordar que en la costa se juega mucha pelota, Sí, han ganado una Serie del Caribe, jugaron la final de la Serie de las Américas este año frente a Magallanes, el equipo de Barranquilla. Eh, correcto. pero tanto ellos como Pero Panamá, bueno, como que quedaron a sí, deber en ese grupo, ¿no? sí, Centroamérica quedó en deuda. Centroamérica, Panamá, Nicaragua y de alguna manera Colombia, digamos, porque es Suramérica, Ujú. quedaron en deuda. ¿Tú crees Comparativamente, que, ¿Tú crees que pase Cuba o Canadá de ese grupo? wow. Además de Lo Puerto que Rico. pasa es que yo te soy muy sincero, los cubanos siempre hay que tenerles mucho respeto, a pesar de que están muy disminuidos, no están jugando peloteros así muy conocidos del lado cubano, pero y Canadá tiene siempre también, está muy pareja. Yo no te podría dar un favorito, o sea, una segunda acompañando a Puerto Rico, no sé, sería difícil pronóstico. Pero o Y sea, yo no desmerito ni Cuba ni Canadá. O sea, son equipos de nivel. Del mismo Puerto Rico, de la mano de Yadier Molina, siempre eso es muy importante, tener un manager fíjate, Yadier viene de estar dirigiendo nada más y nada menos que el Magallanes, que tú correcto. dices, wow, imagínate, y que Y, sacó ese campeonato de abajo. Entonces sí, tú sabes que contra todo pronóstico, porque están correcto, eliminados en ronda regular, en correcto, noviembre los daban por muerto. correcto, En el correcto. round robin con 1-5 lo daban por muerto. No, no, inclusive Y ganaron, ganaron. incluido yo que soy fanático de ese equipo, yo Sí, ya ni veía los juegos. Hasta que un día me sí, llama mi señor. papá, pero coño, mira, estamos clasificando la final y ahí la cosa cambió. No, Eh, clasificaron de play-in. Imagínate tú, sí, tuvieron que ir a un juego extra con los Tigres, creo, si mal no recuerdo. O sea, jugaron los 3 juegos o los 2 juegos para poder ir a ganarle, a clasificar a los no playoffs. podían perder más, no podían perder más. Exactamente, Y exactamente. Era un juego creo que de ganaron los eliminatoria. últimos 7 y 8 de los últimos 9.
correcto. Entonces, Un campeonato súper peleado. ¿Me sí, entiendes? no, Entonces, y este es el manager, este es el que vemos como manager Puerto Rico. Entonces, por eso digo que en serie pequeña, lo que pasa que, claro, indudablemente, por ejemplo, del otro lado, Estados Unidos, el equipo, o sea, lo que es picheo, wow, yo no sé qué es, porque uno ve la ofensiva de Estados Unidos también temible, pero uno ve el picheo de los americanos, este torneo, como que wow. O sea, tener dos Saiyón en el equipo, o sea, tener dos Saiyón, o sea, pero no dos Saiyón hace tiempo, Saiyón del año pasado. O sea, eso nunca había ocurrido. O sea, que entre tú y yo, que ellos están buscando ¿cómo decir? La revancha en teoría, contra Japón. Vamos a ver, ojalá no sea así, ¿entiendes? Yo por eso estoy diciendo, ojalá no sea así. Se queden, no es que se queden cortos Estados Unidos, sino a lo mejor van a la final, pero que no sea contra Japón, quiere decir que pasó Venezuela, por decir algo. sí, Eso es lo que es un tema de lo que estamos conversando desde el principio, ¿no? De torneos cortos, correcto. clave, el picheo es la clave, ¿no? Y el estado mental, ¿no? El poder responder en esas situaciones, digamos, pequeñas del juego. Pero, Correcto. Miguel, te pregunto, y se me pasaron 5 minutos, no vamos a hacer pausas, pero simplemente recordarles que nos escuchan a través de más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Estamos en el día 100.7 en la ciudad de Orlando y a través de www.macienfm.com desde cualquier parte del mundo. También pueden buscarnos a través del fanpage en Facebook, más 100 FM, y continuamos con nuestro invitado de hoy, Miguel Romero. Estamos conversando sobre cómo se ve el World Baseball Classic en su edición 2026. ¿Te parece, Miguel, que, que cómo te ha parecido el desarrollo de esta edición? ¿Crees que el torneo ha seguido, digamos, en crecimiento? ¿Qué te ha parecido la asistencia a los estadios? ¿Qué te ha parecido la organización? El tema de mercadeo. ¿Cómo Sí, ves este año y el esto, futuro del clásico, ¿no? sí, esto se ve que este clásico va a dar que hablar. O sea, para que haya interés, indudablemente que esto debe ser una cuestión muy coordinada con los comisionados de béisbol, o sea, la oficina del comisionado de Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque se ve que ya están buscando que el béisbol sea un deporte universal. ¿Ok? Están buscando que es increíble, por ejemplo, cosas como que pasan en los últimos años y uno las comenta y uno dice, por ejemplo, ¿cuál es el jugador que más camisetas vende en el mundo? Entonces uno podría decir, bueno, Lionel Messi, por decir algo, un Ujú. jugador de fútbol. Entonces dices, no, es Shohei Ohtani. Entonces tú dices, ¿cómo? Sí, Shohei Ohtani, que es béisbol, que ya lo conocen a Ohtani. Cuando tú oyes, inclusive, la gente de mi familia, por decirte un ejemplo, que me dicen, mira, tú has oído la cantidad de camisetas que venden, o sea, que venden con el nombre de Otani. Claro, es que Otani es un jugador universal y lo están haciendo porque lo están promocionando ya como un deporte universal. O sea, cuando tú habías oído hablar de la selección de Brasil en béisbol, la selección de Italia en béisbol, ¿entiendes? Porque tú, no puede haber, como dices tú, Panamá, Colombia, Nicaragua, pero Brasil, Gran Bretaña en béisbol, están buscando y cada día lo hacen con mayor esmero. Entonces democratizaron un poco los pools. Ahora primero, creo que es una de las primeras que se juega en Houston. Uno de los pools es en Houston, otro de los pools Correcto. obviamente siempre es Miami, que es puerta hacia el Caribe y todo Sudamérica. Otro de los pools es Puerto Rico y otro de los pools naturalmente es Japón o el lejano oriente. Pero fíjate que están buscando de una manera premeditada que el béisbol se convierta en un pasatiempo universal, es un deporte universal y en esto increíble, pues. Y por ejemplo, Ajá, perdón. sí, Adelante. entonces, por ejemplo, fíjate, Aaron Judge, capitán del equipo de Estados Unidos. Aaron Judge es prácticamente el jugador número uno ofensivo de las grandes ligas y está diciendo yo voy a hacer el esfuerzo para ser parte de esto que estamos haciendo. Un embajador, pues, un embajador para el resto del mundo, para que vean la capacidad que tiene también en coordinación con Major League Baseball y los organizadores del clásico, para que esto sea un torneo donde grandes estrellas
ponen de lado, digamos, por un momento su arraigo nacional, o sea, su arraigo, perdón, su arraigo al béisbol de Grandes Ligas y, por ejemplo, el caso de los hermanos Contreras en el equipo de Venezuela. ¿Entiendes? O sea, Wilson Contreras, de los mejores y están jugando por el equipo venezolano. Entonces tú dices, wow, consiguieron el permiso, consiguieron poder estar ahí presentes, pues. Y eso para mí es inédito, es inédito este torneo y ojalá, como digo yo, entonces este torneo que ha tenido todas estas características de popularidad, porque realmente es súper, todo el mundo habla del torneo en este momento. Yo conozco gente que poco seguían el béisbol o apenas lo ven, digamos, y me están diciendo, wow, Miguel, esto está quedando muy bien, esto indudable, o sea, y las plazas que seleccionaron, plazas, digamos, sobre todo, por ejemplo, Houston, no tomaron cualquier otra plaza, tomaron la plaza de Houston conociendo lo que significa para el público americano, pues la herencia de los Astros de Houston, el hecho de que sea en Texas, es decir, es parte, en Texas también están los Rangers, o sea, hay muchos peloteros nacieron en Texas. O sea, tú te das cuenta, hay mucho sabor beisbolero en todo lo que estamos viendo. Y No, por el no, y lado del Atlántico, Japón. ahí hay un punto aparte también, el tema de que México está en ese mismo pool Exactamente, y para la comunidad mexicanoamericana, bien sea de varias generaciones atrás o los más, digamos, inmigrantes más recientes, pueden ver también a su selección ahí, ¿no? Eh, correcto. de hecho, yo no sé si ya empezó, ahorita voy a estar monitoreando porque como te dije, tenía una hora de atraso, pero ese Estamos juego esperando todo ese juego de Estados va a Unidos estar contra muy México. bueno. Te puedo hacer el update acá. El de Venezuela sigue 3-0 en el sexto, abriendo el sexto. Y batea Venezuela, batea Suárez, justamente, Eugenio Suárez. Ok. Está 0 bolas, 2 strikes. Tú mencionaste, Miguel, dos cosas claves ahí. El tema de hacer el béisbol un deporte universal y mencionaste a Otani. Voy con lo primero. Varios peloteros de Estados Unidos en particular, vi un par de ruedas de prensa y mencionaban digamos, su pedimento al Comité Olímpico Internacional, que el béisbol tenía que volver a ser un deporte olímpico, que el hecho de los Juegos Olímpicos, el orgullo de portar la bandera, y ojo, lo decían peloteros estadounidenses, que fue lo que más me llamó la atención. Eh, y bueno, ahí entra el tema de los permisos, que si Major League permite que jueguen los jugadores que jueguen en el sistema, que pertenecen al sistema de grandes ligas y a las granjas, etcétera, o no, porque obviamente no es lo mismo ver una Venezuela o un Estados Unidos lleno de todas sus estrellas profesionales a que vayan únicamente jugadores que hacen vida en la pelota local, en el caso de Estados Unidos que juegan únicamente en torneos, digamos, doble A o por el estilo, ¿no? Pero Correcto. esa inquietud que dejaron varios peloteros me pareció bien interesante porque ellos hablaban también del marco de los Juegos Olímpicos. Y bueno, y quizás una cosa, un torneo como el World Baseball Classic pueda, digamos, empujar y apoyar un poco aquello y viceversa, ¿no? Ambas cosas se complementen. Sí, Ahora, sí, sí. Otani sin duda, bueno, para muchos el mejor pelotero de la actualidad bueno, no sé si de la historia, pero un jugador súper completo, un atleta que batea, fildea, picha, tiene poder y hasta ahora, bueno, un ídolo, ¿no? Un ídolo en, Correcto. en todos los continentes Mundial, un ídolo mundial. y bueno, qué bien le ha hecho al béisbol, ¿no? Y qué interesante eso que tú mencionas. Y fíjate, yo te hubiese dicho también Messi y en algún momento quizás Cristiano Ronaldo hace unos años. Correcto, Pero totalmente, tú me exacto, dices Otani y no me lo imaginaba, te soy honesto. exactamente. O sea, que bien. Eso para mí fue totalmente sorpresivo. Y ojo, como siempre, no es desmeritando ni a Cristiano Ronaldo ni a Messi, sino sencillamente que ya vamos a decir, los chamos, los niños, la gente que va así, está en ese tema también, la gente misma adulta dice, wow, o sea, yo quiero tener ese es uno de mis ídolos. Y a lo mejor Otani juega con los Dodgers, a lo mejor, o sea, y a lo mejor ellos son fanáticos de los Yankees, o son de los Astros, o son de Filadelfia. Y sin embargo, todo el mundo reconoce
cuando tiene enfrente, sobre todo la gente que le sigue el béisbol, reconoce cuando tiene enfrente un fenómeno que pocas veces se da. Una persona que rescató algo que, por ejemplo, yo asociaba, uno como dice, como se le cae la cédula, uno asociaba esta forma de jugar de Otani con Baby Ruth, o sea, Babe Ruth, que era pitcher y era bateador, o sea, eso no se veía en el béisbol. O sea, mira, por ejemplo, los grandes pitchers de los Yankees o de los Dodgers eran eso, pitcher o eran bateadores, pero pitcher y bateador conjugado en una sola persona. Que tú dices, wow, esto es, bueno, Otani. Y de paso roba base, o sea, tú me entiendes, no es que solamente Sí, es poder, el tipo es un jugador sumamente completo y por eso, total. o sea, es un atleta, ¿no? Porque eh, el tipo cumple, o sea, es bueno en todas las facetas del juego, ¿no? Porque Correcto, es difícil correcto. conseguir un pelotero que rinda, o sea, que sea bueno en absolutamente todas las facetas. Te voy a dar los updates aquí, Miguel. Buena noticia, Venezuela 4, Nicaragua 0. Wow, qué En bueno. en la parte, van a cerrar el sexto inning ahorita Nicaragua. Cuba y Puerto Rico ya están jugando, abriendo el segundo inning, perdón, 0-0. Y el otro juego, que ya van también en el segundo inning porque ese empezaba a las 8, México 0, Estados Unidos 0 todavía. Entonces, esos tres Ok. resultados, bueno, Magallanes iba a decir yo, las costumbres y Sí. el fanatismo. Venezuela, perdón, 4-0. O sea que con este resultado llegarían, bueno, se enfrentaría Venezuela a Dominicana mañana, ambos invictos y Correcto. buscando quedar primero de ese grupo, ¿no? Sí, para mí eso es como casi como una semifinal, a pesar de que es cuarto de final, es como una semifinal adelantada, ese juego de mañana. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando al principio de esta charla era el tema de que Venezuela, ok, yo quiero jugar contra Japón, pero vamos a jugar primero las cuartos de final contra Corea y luego que pasemos por ese escollo vamos a llegarle a Japón con todos los hierros, porque para mí ese es como casi una final. Ya todos los juegos aquí se vuelven casi finales, pues, o sea, entonces, en ese aspecto, gente de la calidad de Omar López, que jugando, por ejemplo, del coach de banca de los Astros, ha llegado a ser campeón mundial, o sea que tú te das cuenta que el pedigrí, Miguel Cabrera, clase aparte, Johan Santana, son gente que sabe, que transmite ya a un equipo de muchachos jóvenes, Jackson, Eugenio, Ronald Acuña, son gente que están en su tope. Este es el momento y eso que prefiero que, como dices tú al principio, no declararlos nunca favoritos. No, 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 no. Cero favoritismo. Te, Esto, te voy a, te voy a el juego leer, es te voy a leer, Miguel, algunos de los, mencionas a Omar López, obviamente. Tenemos coach de banca, Robinson Chirino. Coach de correcto. bateo, el Beto Méndez, Miguel Cabrera. De picheo, Johan Santana. De primera base, Gerardo Parra. Está Douglas Odor. Está Víctor Martínez como asistente. O sea, estamos Víctor hablando de Martínez, excelente. nombres de peso, ¿no? Que hicieron Correcto. carrera en grandes ligas, todo ello. Y que son peloteros, esos que tú todos has nombrado, peloteros mega profesionales. ¿Tú me entiendes? Élite, Con sí, una ética de parte de la trabajo. élite. Claro, claro. Imagínate tener el codo de bateo con Carlos Méndez a Miguelito Cabrera. O sea, futuro Hall de la Fama con el favor de Dios y de él. O sea, imagínate que te diga Miguel Cabrera, que mira, qué estás haciendo diferente, qué está pasando. Una persona que batió más de 3.000 hits, o sea, o sea no es cualquiera, es una persona que tú, y ese es la parte ofensiva que no nos ha dejado mal. O sea, todos los juegos, tú los ves que la parte ofensiva no tiene problemas en Venezuela. No, Donde no digo que y tenga hablar problemas. Sí, de Johan Santana, que fue Cy Young en dos oportunidades, que correcto, es un, correcto. bueno, para muchos el mejor lanzador venezolano que ha llegado a las grandes ligas, Yo también etcétera. considero que es así. Entonces, imagínate. Sí, el mejor pitcher venezolano de todos los tiempos, para mí, sin lugar a duda, Johan Santana.
lo califican con ese par de sayón y aparte que jugó también en la Liga Venezolana. O sea, yo lo vi más de una vez jugando en la Liga Venezolana que tú decías, wow, él está pichando en Grandes Ligas y está pichando en la Liga Venezolana. Tiene mucho mérito, mucho mérito, mucho mérito. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ojalá, Miguel, que este sea el Sí, año. Venezuela, bueno, llegó a esa semifinal que lamentablemente se perdió con Estados Unidos. Esa ha sido la vez que hemos estado más cerquita. correcto. Eh, Muy y bueno, cerca, muy cerca. eh, a poco, creo que a 2 outs, ¿no? Sí, no, estuvo muy cerca. Es que ese Un gran jonrón slam, creo que fue. de Fue un Turner, gran slam del un gran noveno. slam de Tria Turner, que no se caracteriza por ser un bateador de poder ni siquiera. O sea, que fue algo como que, wow, tenía que pasar en ese momento en contra. Pues esperemos que esta oportunidad no pase lo mismo. Pues yo tengo la fe de que va a ser así. Yo tengo la fe de que el equipo venezolano tiene mucha buena estrella, que llamo yo, que no son estrellas, sino estrella. O sea, tiene ese carisma. Como dices tú, se ve en el ambiente que hay en el dogao, que tú lo ves a través de lo que te lo ponen en televisión, pero tú te das cuenta, esos muchachos están disfrutando como si fueran niños el béisbol. ¿Entiendes? Ojalá puedan emular al Magallanes de este año Sí, que contra todo pronóstico se llevó correcto, correcto, título correcto. 14. Luego hubo todo lo que sabemos que sucedió en Venezuela y lamentablemente, bueno, viene la segunda edición de la Serie de las Américas, la Serie del Caribe no se va a poder realizar aquí, no Sí, van, se montó ese torneo y también se lo sí, llevaron. correcto, Entonces, bueno, vamos a ver si sigue siendo el año de inspiración para el béisbol venezolano seguro, y podemos concretar ese título, ¿no? De Baseball Classic o sí. Classic Baseball. Este, se dice, bueno, o te pregunto, todavía nos quedan unos pocos minutos para antes de despedir y culminar. ¿Tú crees que, o sea, en el tiempo, obviamente, ya esto ha sido un éxito, Major League va a continuar, ¿no? Al principio, para muchos, las dos primeras ediciones fueron quizás como un experimento, pero ya Correcto. no, ya esto es una realidad, ¿no? Ya el World Baseball Classic se va a seguir dando. Al principio había dudas si lo querían repetir cada 4 años, cada dos, el tema de que no coincidiera con las Olimpiadas, etcétera. Eh, Llegó para quedarse definitivamente. Ya este es el año de la de que se consolidó, perdón, finalmente este torneo. Sí, este torneo va a quedarse, indudablemente, con este patrocinio que tiene la oficina del comisionado de Major League Baseball, que todos conocemos, aunque diga que hay otras ligas, pero realmente la liga de béisbol, así como hay una Premier League en Inglaterra o una liga española en España, una liga italiana, pero en el caso del béisbol, esa élite de esos 750 peloteros que juegan en grandes ligas, yo digo, si sacan la matemática, 25 por 30 equipos, esos 750 peloteros, de los cuales hay muchos venezolanos, muchos dominicanos, gente de Colombia, gente de Nicaragua, gente obviamente de Estados Unidos, gente de Europa, de Brasil, de Japón, tú te das cuenta que ya el deporte ya trasciende el béisbol local americano, no es el pasatiempo de los americanos o de los estadounidenses, sino que es un pasatiempo que se está volviendo universal. Bueno, Para el bien, pues, porque para mí el béisbol, wow, uno que tiene orígenes de cubanos, venezolanos y que siempre estuve metido en ese ambiente de béisbol, para mí eso es como decir, ya era hora, era como yo decir, ya era hora que se dieran cuenta que el béisbol es un deporte universal, tiene que serlo, porque y es apasionante. No es solamente el tema, sin desmeritar los otros deportes, basquetbol, béisbol, el béisbol es súper interesante. Un juego que la mayoría, cuando me preguntan, dice, ¿cómo lo ves tú? Yo le digo, yo lo veo como un juego, un alto componente mental, aparte de la claro, preparación física, un alto componente mental. Y entonces priva mucho el hecho de jugar, por ejemplo, en el Caribe. El Caribe, fíjate, ¿cuántos equipos están representando al Caribe? República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, vamos a llamar inclusive México. De los 8 que estamos pronosticando como finalistas, 4 hablan español. 4 equipos hablan español. Es su idioma número 1.
4 equipos. Entonces tú dices, la mitad del mundo gravita alrededor del Caribe, básicamente, y un poco, y México, que es, vamos a decir, Centroamérica o Norteamérica. La mitad del mundo. Entonces el otro es Japón, Corea, Estados Unidos y probablemente sea, no sé, Canadá. Y si no, y si meten a Cuba, entonces ya somos 5 equipos en el Caribe, solamente en el lugar del Caribe, pero que ahora tienen proyección universal. Ya tú ves que, Así, por ejemplo, la liga italiana, wow, la liga italiana. Francisco Cervelli, manager de Italia. ¿De dónde viene Francisco? De Venezuela. de Valencia, además de Valencia, ¿De sí, dónde señor. viene Dusty Baker que está dirigiendo a Nicaragua? Viene de Estados Unidos, viene de Major League Baseball. Sí, ya no es cualquiera, ya pasó salvando las distancias como hicieron con Pelé en los años 70 con el Ya. Cosmos. El Como de Nueva York. Ujú. Exactamente, que dijeron, vamos a reunir en el Cosmos muchos jugadores de fútbol del momento y jugaron ¿qué hicieron con Estados Unidos? Lo convirtieron, digamos, en un deporte que no se conocía en Estados Unidos y lo hicieron bastante, mucho más popular de lo que es ahora, pues en Estados Unidos, el Major League Soccer. Hasta le dieron ese nombre, Major League Soccer. Entonces tú dices, wow, hicieron una liga de la nada con refuerzos de otras latitudes. Aquí es al revés. Aquí Estados Unidos, a través de la oficina del comisionado, ha dicho, bueno, queremos que este sea un deporte realmente universal. Y lo están logrando, indudablemente que lo están logrando. Así es, Miguel. Antes de despedirte, te voy a poner el compromiso aquí al aire de ya pronto, luego cuando culmine el clásico, comienza la temporada regular de Grandes Ligas y obviamente hoy no podemos, en 3 minutos no podemos tocar y hablar de pronósticos y cómo ves esta temporada, pero sí vamos a hacer un contacto pronto, si quieres, luego terminado el clásico para hablar un poquito Seguro. de cuáles son tus ¿Cómo no? predicciones y cómo es la presente temporada. Antes de despedirte, te cuento, bueno, parte alta del séptimo, Venezuela 4, Nicaragua 0, baja del segundo, Cuba 0, Puerto Rico 0, y alta del tercero, México 0, Estados Unidos 0. Entonces, bueno, veremos las carreras ahorita al terminar. Quería mencionar algo, estando en el juego, conversé unos minutos con Mari Montes, a quien agradezco siempre su buena onda y bueno, que haya bajado de la caseta de transmisión para compartir unos minutos conmigo. Y me regaló un sticker, no lo tengo aquí, lo dejé en el cuarto, pero que me pareció bien llamativo, es esa campaña que tienen ahorita que el béisbol no es aburrido, béisbol isn't boring. Y tal cual, es un deporte de mucho cerebro, muy interesante, que quizás cueste un poco entenderlo cuando se empieza a ver de adulto. Nosotros los venezolanos, los caribeños, estamos curtidos porque desde niñitos íbamos para un campo de béisbol, pero una vez que se aprende y se entiende, o sea, se entiende el concepto del juego, es un deporte que se disfruta muchísimo Correcto. y que para nada se hace largo, para nada se hace aburrido. Entonces, bueno, quería mencionar eso de ese pequeño obsequio que me hizo Marimonte, que tal cual, el béisbol Muy no es bien. aburrido. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Espero entonces pronto hagamos ese contacto previo o los primeritos días de esta temporada que está por comenzar. Y bueno, seguro. mucha suerte para Venezuela que ganemos hoy y sobre todo que ganemos todo lo que queda en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol. Muchas Muchas gracias, gracias por Miguel. la invitación, Ignacio, y de verdad un saludo para todos. Yo sé que muchos fanáticos de Venezuela y del béisbol en general. Gracias por su atención, de verdad. Y cuenta conmigo para los siguientes eventos, de verdad. El béisbol es mi pasión, una de mis pasiones, así que no, no hay que dejarse, no hay que rogarlo mucho, no hay que, sino uno busca el tiempo, uno busca el tiempo Claro y que sí. la Mil atención. gracias, Miguel. Y bueno, ahorita al colgar y terminar el programa voy a eso, a ver los tres juegos y Seguro, a ligarle a la nuestra. Mil gracias, Miguel. chévere. Buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho. Igualmente. Y ese fue nuestro invitado de hoy, Miguel Romero. Él nos acompañaba de Destin en Florida y para hablar un poco sobre esta edición del World Baseball Classic 2026. Bueno, quiero agradecer como siempre
tanto a la gente que se conectó, a la gente que me envió mensajes y por supuesto a Efraín González por hacer la conexión y a Miguel por atendernos y acompañarnos en esta hora con esta conversación tan agradable y hablando de esta presente edición de este torneo organizado por Major League Baseball. Quiero antes de despedirme recordarles que nos pueden seguir a través de @más100fm. También saludar a nuestra compañera Carla D'Agostino, que hoy tuvo la primera edición. Carla, contigo, su nuevo programa en Más. Bienvenida a la estación. También, bueno, por ahí estuvo Mati con Latinas en Nueva Radio. Si mal no me equivoco el nombre, se me fue ahorita, pero bueno, Mati que hizo una pausa y está de vuelta con nosotros ya desde hace un mes, creo, desde comienzo de año o finales de enero. Pero bienvenida y bueno, ya saben, nos pueden sintonizar si están en Orlando, desde el norte, este o centro, nos pueden sintonizar a través del dial 100.7 FM y si está más hacia el suroeste, www.más100fm.com, esa es nuestra página web oficial, ahí le dan play al streaming y tenemos música 24 horas, programas en vivo también y toda nuestra programación y por supuesto información de interés para la comunidad. Muchísimas gracias a todos, me despido, esto fue todo de mi parte y nos reencontramos el día viernes, Dios mediante. Cuídense mucho y esto fue todo por hoy. Bye. Initialize sequence now. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical Piso Bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más.